El mundo se despierta hoy con noticias que sacuden la geopolítica y revelan tensiones cada vez más explosivas. Mientras Europa todavía se recupera del susto causado por una bomba de media tonelada encontrada en París, la guerra en Ucrania continúa como telón de fondo de un peligroso juego entre potencias. Y en el centro de esta agitación, declaraciones rimbombantes, ultimátums y maniobras que podrían redefinir el futuro del continente. Comencemos con lo que paralizó a Francia, un artefacto de guerra de 500 kilogramos, enterrado hace décadas en las vías de uno de los principales cruces ferroviarios de París. El hallazgo, durante las obras de mantenimiento, paralizó la ciudad. Trenes cancelados, carreteras bloqueadas, miles de pasajeros varados en los andenes. Durante horas, la capital francesa vivió bajo la sombra de un posible ataque, hasta que las autoridades confirmaron, se trataba de un remanente de la Segunda Guerra Mundial, un monstruo de metal que dormía bajo tierra desde hacía casi 80 años. Casos como este no son raros, pero ¿un proyectil de este tamaño? Esto es realmente excepcional. Y sirve como recordatorio de que el pasado a veces regresa para atormentar el presente de maneras inesperadas. Pero lo que realmente está sacudiendo los escenarios de la política internacional son los nuevos capítulos de la crisis ucraniana. Esta vez, quien entra en escena con todo es Donald Trump, quien tras años de elogios a Vladimir Putin, lanza ahora un hiriente ultimátum al Kremlin. Estados Unidos ya no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras Rusia avanza hacia Ucrania. El mensaje es claro, o Moscú se sienta ahora a la mesa de negociaciones o Washington está dispuesto a actuar, y no con palabras. Trump no oculta su irritación por los ataques rusos que, según él, están destruyendo a las fuerzas ucranianas en el campo. ¿La amenaza? Sanciones económicas aplastantes, aranceles paralizantes y un golpe directo al sistema financiero ruso hasta que se alcance un alto el fuego definitivo. Mientras tanto, Kiev se defiende de las especulaciones que circulan en los medios internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania se mostró inflexible, nunca hubo, ni hay, ninguna propuesta oficial para ceder territorios a Rusia. Las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Ulsa, sobre posibles concesiones territoriales en un acuerdo de paz fueron catalogadas como interpretaciones distorsionadas. Para Ucrania, la discusión ahora gira en torno a las garantías de seguridad a largo plazo, y aquí surge una idea audaz: extender la protección de la OTAN al país, activando el famoso artículo 5, que prevé la defensa colectiva en caso de un ataque. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue quien puso esta posibilidad en la agenda, sugiriendo que Ucrania merece un escudo más sólido contra futuras agresiones. En Kiev, la propuesta se considera parte de un debate más amplio, pero aún no hay detalles concretos. Después de todo, ¿quién estaría dispuesto a ir a la guerra por Ucrania si Rusia ataca de nuevo? Esta es la pregunta que no quiere ser silenciada. Entre bastidores en Washington, las cosas se están calentando. Los agentes de inteligencia estadounidenses denuncian una campaña sucia contra Trump y su equipo, acusados de ser títeres de Putin cada vez que defienden una salida negociada al conflicto. El director de Inteligencia Nacional fue enfático: ¿quién se beneficia de la guerra? No somos nosotros los que pedimos la paz. Son los belicistas, la industria armamentística, los que no tienen respuestas a nuestras propuestas de diálogo. Para ella, la táctica es antigua: cuando no se puede refutar el argumento, se ataca al mensajero. Pero, según ella, el pueblo estadounidense ya ve esta manipulación. Y mientras Estados Unidos vigila cada movimiento de Kiev, el secretario de Defensa estadounidense admitió que Trump sigue de cerca las acciones de Ucrania para evaluar su compromiso con la paz. Rusia no da señales de dar marcha atrás. De lo contrario, los servicios de inteligencia occidentales advierten de un posible ataque limitado ruso, pero esta vez no contra Ucrania. Los detalles son vagos, pero la tensión es palpable. Por el otro p. En el continente llama la atención un encuentro simbólico y polémico. Alexander Lukashenko, el líder bielorruso bajo sanciones internacionales, recibió con pompa al primer ministro de Myanmar, Min Aung Hlaing, otro nombre prohibido por Occidente. Los dos regímenes, aislados y presionados, se abrazan en una alianza de conveniencia. Lukashenko, cada vez más dependiente de Moscú, no ocultó su entusiasmo mientras colmaba de pedidos y regalos a su visitante, como si quisiera demostrar su lealtad a cualquier precio. Pero detrás de las sonrisas hay una estrategia: Myanmar es otro peón en el tablero de Putin, que busca expandir su influencia en Asia mientras Europa lo aísla. Y la represión no cesa. Lituania hace sonar la alarma:
el régimen de Lukashenko ha intensificado la persecución de los ciudadanos lituanos que apoyan a la oposición bielorrusa. Detenido, interrogado bajo coacción, acusado con cargos inventados. El objetivo es claro: presionar a Lituania para que abandone su apoyo a los disidentes. Pero la cosa no termina ahí. Los agentes bielorrusos ahora rastrean a las empresas que han emigrado a Lituania, tratando de atraer a los empleados de regreso a Bielorrusia con promesas o amenazas. Quienes regresan se enfrentan a interrogatorios y posibles represalias. En medio de todo esto, queda una pregunta: ¿quién, en realidad, no quiere la paz? ¿Zelensky, acusado por Trump de prolongar el conflicto? ¿O Putin, cuyas tropas siguen avanzando sin descanso? Las respuestas podrían estar en los siguientes pasos de este peligroso juego, donde cada palabra, cada movimiento, podría ser el detonante de algo mucho más grande. Y mientras el mundo observa, la pregunta candente es: ¿hasta dónde llegará este ascenso? No son solo las fronteras de Ucrania las que arden bajo la sombra de la guerra. En Bielorrusia, el régimen de Lukashenko ha convertido a la diáspora en rehenes de un juego sucio, detenciones arbitrarias, chantajes velados y una red de presiones que se extiende más allá de las fronteras. Los miembros de la familia que quedan atrás se convierten en moneda de cambio, propiedades y empresas, ahora bajo el arma de un Estado que no duda en utilizar la fuerza para doblegar voluntades. Peor aún, las amenazas ya no llegan solo a través de canales oficiales. Mensajes cifrados, llamadas anónimas, contactos falsificados en redes sociales, los servicios secretos bielorrusos han perfeccionado el arte de la coerción remota, tejiendo una red que aprisiona incluso a aquellos que pensaban que estaban a salvo a miles de kilómetros de distancia. Mientras tanto, la diplomacia, este teatro de promesas vacías, sigue siendo impotente. Libania, con su aguda inteligencia y sin pelos en la lengua, no tiene dudas: la guerra en Ucrania no terminará pronto. ¿Y la fuerza impulsora detrás de este conflicto? Una apuesta peligrosa del Kremlin, la creencia de que, a largo plazo, la fatiga occidental superará la resistencia ucraniana. El supuesto prejuicio de superioridad de Moscú sobre las democracias que apoyan a Kiev es el combustible que alimenta los cañones rusos, según los analistas de Vilnius. Y esto no es un farol: en los próximos 5 años, Rusia podría acumular fuerza suficiente para un nuevo golpe. No una invasión a gran escala contra Europa, sino un ataque quirúrgico calculado contra los eslabones más débiles de la OTAN. Una prueba. Una provocación. Una advertencia de que la paciencia de Putin tiene límites, y que esos límites se dibujan con sangre. Moscú, por supuesto, no guardó silencio. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió al informe lituano con su habitual desdén, mezclando sarcasmo y amenazas veladas. Se olvidaron de incluir el agua bendita y las estacas de ceniza en la lista de amenazas, bromearon, como si el cinismo pudiera borrar los hechos. Pero entre líneas, el mensaje es claro: cualquiera que se atreva a desafiar la narrativa del Kremlin será tratado como un enemigo. Y Polonia, con su memoria histórica de las invasiones soviéticas, no tiene intención de esperar a saber qué viene después. Donald Tusk, el primer ministro polaco, fue directo al grano: todos los hombres en Polonia deben estar preparados para la guerra. No es retórica. Es un plan en acción. Varsovia no solo está entrenando reservistas, está dando forma a una nación de soldados. Hombres, mujeres. Héroes, civiles que, en semanas, podrán transformarse en combatientes eficientes. Para finales de este año, el objetivo es claro: cada varón adulto debe recibir un entrenamiento militar básico, formando una reserva humana capaz de responder a cualquier amenaza en un tiempo récord. La guerra sigue siendo, en esencia, un asunto de hombres, admite Tusk, pero estamos preparando a todos. Y la cosa no termina ahí. Polonia está considerando abandonar los tratados internacionales que limitan el uso de armas como minas antipersonal y municiones de racimo. Las reglas cambian cuando está en juego la supervivencia, justifican en Varsovia. Mientras Europa se rearma, el caos no elige fronteras. En Kazajstán, un héroe anónimo demostró que el coraje todavía existe en tiempos de miedo. Musabek Abdraimov no dudó, cuando vio a una empleada del aeropuerto tomada como rehén por un hombre armado con un machete y amenazas de explosivos, se ofreció como voluntario en su lugar. El secuestrador, un individuo con antecedentes de violencia ya conocidos por la policía, fue neutralizado. La joven se salva. Abdraimov, galardonado con la medalla al coraje de manos del presidente Tokayev. Un rayo de humanidad en medio de la tormenta,
Pero no borra la incómoda pregunta, ¿cuántos más tendrán que elegir entre la cobardía y el sacrificio antes de que el mundo despierte? La cuenta atrás no se detiene. Las piezas se están moviendo. Y mientras unos se preparan para la batalla, otros aún cierran los ojos, como si la historia no nos hubiera enseñado que, cuando suenan los tambores de la guerra, no hay neutralidad posible. Solo hay un bando, los que actúan antes de que sea demasiado tarde.